Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Maestros de Pedagogía Terapéutica. Volumen 2. Tema 16. Las necesidades educativas especiales de los alumnos con deficiencia visual. Aspectos diferenciales en las distintas áreas del desarrollo. Identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos. Aprovechamiento de la visión residual. 1. Introducción. El éxito de la atención educativa en relación a los alumnos con deficiencia visual o cualquier otro alumno estará en la capacidad personal y profesional que tenga el docente para elaborar situaciones de aprendizaje eficaces, acercando los aspectos legales que enmarcan la actividad docente, los recursos de los que dispone el centro, las características personales, físicas y educativas del grupo en general y de cada alumno en particular, y los contenidos y competencias que se pretenden adquirir. Así lo establece la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, en su preámbulo. La atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades, abarcando a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. El aula es el lugar de trabajo donde se propician y adquieren la gran mayoría de los aprendizajes que se suceden en la escuela, donde se detectan las necesidades educativas tanto especiales como normalizadas del alumnado, donde se desarrollan los aspectos emocionales y se crece a nivel social y cognitivo. El aula es el escenario donde se obra la magia del sistema educativo. Para la exposición del presente tema, hemos reorganizado el orden del epígrafe para dotarlo de continuidad en el desarrollo de los contenidos. Así, ofreceremos una contextualización del término deficiencia o discapacidad visual, su clasificación y origen, lo que desembocará en unas alteraciones generales del desarrollo y por consiguiente, en unas necesidades educativas especiales y su necesaria identificación, para terminar con el desarrollo de los medios para el aprovechamiento de la visión residual. 2. Contextualización del término deficiencia visual. La discapacidad visual se refiere a personas con deficiencias funcionales del órgano de la visión y de las estructuras y funciones asociadas, incluidos los párpados, OMS 2013A, OMS 2013B. Hay numerosos organismos que definen la deficiencia visual atendiendo a escalas y parámetros. Sin embargo, en el ámbito educativo, la deficiencia visual, es decir, las afecciones graves al sistema visual, deben considerarse atendiendo a tres aspectos: el grado de pérdidas de visión, el resto visual y el aprovechamiento que se hace de este. Por ello, atendiendo a lo establecido en la ONCE, estableceremos dos grandes grupos. Ceguera total. Son aquellas que no ven nada en absoluto o solamente tienen una ligera percepción de luz. Pueden ser capaces de distinguir entre luz y oscuridad, pero no la forma de los objetos. Ceguera parcial. Son personas con deficiencia visual aquellas que con la mejor corrección posible podrían ver o distinguir, aunque con gran dificultad, algunos objetos a una distancia muy corta. En la mejor de las condiciones, algunas de ellas pueden leer la letra impresa cuando ésta es de suficiente tamaño y claridad, pero, generalmente, de forma más lenta, con un considerable esfuerzo y utilizando ayudas especiales. La discapacidad visual es un término genérico que engloba muchos tipos de problemas relacionados con la visión.
Legalmente queda encuadrada dentro del término ceguera y discapacidad visual, toda persona cuya visión en ambos ojos reúna al menos una de las siguientes condiciones. A agudeza visual, igual o inferior a 0,1 de la escala Becker 9 obtenida con la mejor corrección óptica posible. El numerador indica la distancia a la que el optotipo, la figura menor de la escala, es reconocida por el sujeto, y el denominador la distancia a la que sería reconocido por un ojo con visión normal. El ojo normal tiene una agudeza visual de 1/1, distancia real, distancia teórica. Es decir, es capaz de percibir separadamente dos puntos próximos a una distancia de unos 5 o 6 metros. La agudeza visual útil tiene que sobrepasar 1/3. B. Campo visual disminuido a décimo o menos. Campo visual es el ángulo de barrido del ojo. Normalmente la línea A vertical que pasa por la pupila forma los ángulos siguientes. 90 en su parte externa o temporal. 60 en su parte interna o nasal. 50 en su parte frontal. El término de discapacidad visual engloba tanto a los alumnos que no poseen resto visual, como aquellos otros que pueden realizar diferentes tareas, utilizando instrumentos adecuados que potencien su funcionalidad visual. Se suele utilizar el término deficiencia visual para englobar estos dos conceptos, si bien se trata de dos poblaciones con necesidades educativas diferentes y, por tanto, que requieren de intervenciones educativas igualmente diversas. C. Ceguera total. Encuadra a aquellas personas que no tienen resto visual o que no les es funcional. No perciben luz o si la perciben no pueden localizar su procedencia. D. Déficit visual o ambliope. Engloba a aquellas personas que poseen algún resto visual. Dentro de esta población que agrupa a la mayor parte de las personas consideradas como ciegas o déficit visual. Podemos distinguir dos tipos. Pérdida de agudeza o disminuida la capacidad para identificar visualmente detalles, o visión borrosa. Pero la agudeza visual no es la única medida importante para describir el funcionamiento visual, sino que serán de igual importancia la capacidad de adaptación que el sujeto tenga a dicha agudeza, la amplitud del campo visual y la historia de la visión del sujeto, cómo ha utilizado su visión. Pérdida de campo visual. La amplitud del campo visual es desde el punto de vista escolar y funcional, el aspecto más importante de la visión del sujeto, pues es el que limita mayor número de acciones propias de la escuela, desplazamiento, lectura, etc., y en la vida escolar en general. Hay dos tipos. Pérdida de la visión central, que conlleva pérdida de la agudeza del resto del campo. En relación con la zona central del campo visual es donde se dará la percepción de los colores, y su extensión de campo estará en función del tamaño, brillo y saturación del objeto. La afección de estas zonas centrales del campo hace que el sujeto perciba defectuosamente los colores o determinados colores. Pérdida de la visión periférica, cuando el sujeto solo percibe en su zona central. Es muy importante el momento de aparición de la discapacidad visual. Podemos distinguir entre personas con discapacidad visual congénita, o sobrevenido en los primeros meses de vida, construyen sus conocimientos acerca del entorno que les rodea sin la información visual. Personas con discapacidad visual adquirida, construyen sus conocimientos acerca del entorno que les rodea recurriendo a la riqueza de experiencias visuales previas que afectan a su configuración neuronal. Por tanto, hay que partir de la aceptación de las diferencias entre ambos grupos y sus posibilidades, la necesidad de una respuesta educativa específica a cada grupo, y dentro de cada grupo, de cada alumno, determinadas a través de la evaluación psicopedagógica. 3. Aspectos diferenciales en las distintas áreas del desarrollo. La discapacidad visual en sí misma no causa dificultades en el desarrollo, lo que sí dificulta es la aprehensión de las realidades no tangibles con el resto de los sentidos y la construcción de determinadas estructuras basadas en estos aprendizajes. El niño tiene un conocimiento restringido del mundo que le rodea. La cantidad de información y de estímulos que percibe es menor que la de los normovidentes. En casos de déficit importante o grave,
El mismo organismo recurre a vías de conocimiento distintas, las cuales, debidamente desarrolladas, con orientación y apoyo, pueden suplir el órgano visual muy satisfactoriamente. Con respecto a las características psicológicas de los niños ciegos, no existen unas características especiales específicas de los invidentes, o bien no existen características psicológicas que no tengan o puedan aparecer en niños normales, aunque es lógico pensar que las dificultades en la percepción visual lleva emparejada a unas características peculiares y propias de la discapacidad. La ausencia de visión o la pérdida importante de esta puede actuar como impedimento en cuanto a la evolución normal del desarrollo, por lo que podemos observar cómo el niño ciego suele permanecer más tiempo en determinadas etapas evolutivas que los niños videntes. La discapacidad visual incide directamente en aspectos tales como reducción en el canal de información en un 70%, aproximadamente, y que afecta a realidades no tangibles como las demasiado alejadas, astros, grandes montañas, pequeñas pulgas en movimiento, peligros, fuego, aspectos de la realidad como el color, la perspectiva, etc. La ceguera, al no permitir la percepción del medio ambiente, impide la contribución como generador de respuestas, de capital importancia en las primeras etapas del desarrollo, e incide en el retardo para la adquisición de las conductas de prensión, coordinación, marcha independiente, etc. El aprendizaje observacional y de imitación queda muy restringido, sobre todo en el comportamiento social, gestual, postural, autoestimulaciones, blindismos, logro de la independencia y autonomía, vestido, aseo, comida, actividades de la vida cotidiana. La función unificadora de la visión sobre todas las sensaciones, auditivas, táctiles y cinestésicas, al estar ausente en el niño ciego, le produce una percepción fragmentada de la realidad, haciendo que su experiencia sobre los objetos que le rodean se concrete en sensaciones aisladas. Lo mismo ocurre con la percepción del espacio que le rodea y su ubicación en el mismo. Vamos a referir estos aspectos, teniendo en cuenta las diferentes áreas del desarrollo. 3,1. Área motora. Donde se observan lagunas, detenciones y retrasos del desarrollo, así como anomalías y ausencia de conductas adecuadas y eficaces. Podemos señalar entre otras: dificultades en la organización del esquema corporal, desconocimiento de los segmentos corporales, de planos del cuerpo y de su relación con superficies y objetos, a veces de localización y cuantificación de elementos. La desorientación espacial conlleva dificultades en el equilibrio y la coordinación corporal, alteraciones de la postura, rigidez corporal y gestual, anomalías al caminar con tendencia a separar las piernas y a arrastrar los pies, alteraciones del tono muscular, hiper o hipotonía muscular, dificultad en el establecimiento de la lateralidad, ausencia de expresión en el rostro y pobreza de gestos, fundamentalmente los que acompañan a la comunicación. Presencia de blindismos, tics, movimientos estereotipados y balanceos. 3,2. Área cognitiva. La discapacidad visual produce una reducción de la información ambiental que impide un análisis de los componentes de lo que le rodea, o conocer la relación de las partes con el todo, y por tanto integrar y globalizar la información. Esta reducción de la información depende de la gravedad de la discapacidad, así como del momento de su aparición. Herranz y Guillemet, 1982, hablan de un retraso de 2 años que se va superando con la edad y las experiencias educativas. Las estructuras cognitivas en los niños ciegos presentan una carencia propia de la falta de visión. Sus imágenes mentales están basadas en la información aportada por el resto de los sentidos. La carencia de la información visual hace que el alumno ciego desarrolle la sensibilidad auditiva y táctil a unos niveles con frecuencia asombrosos. Sin embargo, el sentido del tacto proporciona una información limitada, lenta y analítica, frente a la visión que ofrece una información amplia, rápida y global. Diferenciamos el tacto activo o sistema áptico y el tacto pasivo. El sistema áptico recoge información cutánea, articulatoria, motora y de equilibrio a partir de la cual extrae imágenes mentales. El sistema áptico puede utilizarse también con instrumentos de mediación, el bastón.
Los niños ciegos y con déficit visual tienden a organizar y a representar la información de un modo semántico, siendo el lenguaje el instrumento esencial para la construcción de su representación del mundo, como consecuencia del conocimiento de la realidad que les llega por vía auditiva. Con frecuencia emplean palabras referidas a situaciones visuales que carecen de un significado real por faltarle el referente perceptivo concreto. Este fenómeno se denomina verbalismo y surge como mecanismo de adaptación social. Concluimos con Rosa y Ochaíta que la madurez intelectual de los niños ciegos se logra prácticamente a la misma edad que los niños videntes si se les ayuda en las primeras etapas educativas. 2,3. Área afectivo-social. Las personas con problemas visuales encuentran dificultades a la hora de dominar su entorno y en las relaciones sociales. Estas dificultades son fuente de ansiedad porque estas personas no tienen seguridad en la eficacia de sus actos, ni en el control de los acontecimientos que les afectan. Su autoconcepto y autoestima suelen estar disminuidos, produciéndose cierta dificultad para asumir una vida social adecuada. Si tomamos los aspectos diferenciales analizándolos desde las distintas etapas del desarrollo descritas por Piaget, periodo sensorio-motor, preoperatorio y operaciones concretas, observamos. 1. Periodo sensorio-motor. Desde los primeros días de la vida del niño, el desarrollo cognitivo y psicomotor se presenta bastante afectado. En esta etapa, el déficit visual plantea importantes carencias, ya que el aprendizaje en este periodo se basa en sensaciones, percepciones y movimientos con los que el niño se va a interrelacionar con su entorno. Los reflejos innatos van a servir en esta etapa de ayuda para que el desfase no se produzca en los 3 primeros meses, pero ya en el 4.º mes, cuando los reflejos van desapareciendo, el intercambio con el medio se hace a través del conocimiento que proporcionan los sentidos, comienzan a presentarse los déficits de desarrollo. Hasta ahora, todo lo que le permitía relacionarse con su medio estaba determinado: la succión, la prensión, el dominio de su propio cuerpo, etc. Será a partir de los 4 meses cuando la coordinación audio-manual sea más dificultosa y por tanto más lenta en adquirirse. La permanencia del objeto será otro aspecto que esté afectado, ya que la pérdida del contacto con dicho objeto o la pérdida en la percepción de su sonido significa que el objeto ha dejado de existir. Las conductas de agarrar objetos llevan pautas o secuencias distintas de las de los niños videntes. Así, a los 7 meses comienzan a agarrar objetos. A partir de ahora busca el que tenía en contacto, en la mano. Alrededor de los 9 meses comienza a buscar objetos siguiendo alguna pauta, tacto. Sobre los 12 meses buscan el objeto por su sonido. En cuanto al desarrollo motor, los niños ciegos tendrán unas adquisiciones similares a los videntes, aunque van a depender también del grado de estimulación que se les ofrezca. Es decir, un niño ciego adecuadamente estimulado tendrá adquisiciones posturales de la misma manera que el vidente: darse la vuelta, sentarse, caminar con ayuda, etc., excepto en la conducta de levantar el tronco ayudado de los brazos en posición prono, en la que los niños ciegos acusan gran retraso. Los retrasos más importantes se dan en cuanto a la movilidad autoiniciada, es decir, prácticamente no gatean y el comienzo del andar sin ayuda se alarga a los 18 a 19 meses. Muy importante será señalar que la actitud de los padres, las expectativas que tengan creadas hacia sus hijos ciegos y su grado de afectividad pueden influir de manera muy notoria en el desarrollo de sus primeros meses de vida. 2. Etapa preoperatoria. Numerosos autores afirman y coinciden en que lo más representativo en esta etapa es saber en profundidad cómo se adquiere la permanencia del objeto en el caso de niños ciegos. Bien, pues la secuencia de etapas con respecto a los niños videntes o se realiza de la misma manera pero con un retraso de 6 meses. Este retraso, lógico por su parte, viene dado por la dificultad que encuentran los ciegos en la elaboración de imágenes de objetos y su situación en el espacio, ya que el tacto y el oído no son por sí solos sustitutos idóneos de la visión en estas etapas tempranas. La adquisición del esquema corporal también origina problemas en el invidente,
debido a sus dificultades de interacción con el ambiente. Hemos de decir que muchos de los retrasos que los niños ciegos experimentan en esta etapa son superados hacia la siguiente etapa. Existe una compensación evolutiva muy favorable. Por último, con respecto a esta etapa diremos que el retraso que los niños ciegos puedan experimentar en estos años va a depender en gran medida del desarrollo del lenguaje, por lo que su adecuada estimulación será de gran ayuda en el desarrollo global del niño ciego. 3. Etapa de las operaciones concretas. Los niños ciegos sufren un retraso adquisitivo en cuanto a las operaciones concretas con respecto a los niños videntes, no así en cuanto al lenguaje. El mayor retraso que el niño ciego acusa en estas edades, 6 a 12 años, se centrará en las tareas perceptivo-figurativas, imágenes y relaciones espaciales, también en la conservación del volumen, etc. Sin embargo, hemos de señalar que todos los estudios demuestran que el retraso registrado hasta ahora se elimina hacia el intervalo de 11 a 15 años. Con respecto al lenguaje y en tareas lingüísticas, los resultados de niños ciegos y niños videntes son similares. 3,4. Área comunicativo-lingüística. La mayoría de los autores coinciden en que los niños ciegos no tienen un retraso en la adquisición del lenguaje, y que, además, emplean con mayor frecuencia mecanismos de aprendizaje, lo que les confiere un cierto estilo característico, así como una seria incapacidad para analizar el lenguaje. Lo adquieren por imitación rutinaria, no se va construyendo sobre realidades vivenciadas, de ahí las siguientes características. Utilizan más palabras relacionadas a referentes específicos que a clases de objetos. Verbalismo. Utilización correcta de palabras, generalmente adjetivos referidos a cualidades visuales sin poder entender su significado. En su habla, no se hallan sobreregularizaciones de los morfemas. Importante retraso en el uso estable de la primera persona del pronombre personal, yo, debido a las dificultades que los niños ciegos tienen para construir una imagen de sí mismos y lograr una estable autorrepresentación. Uso contextualizado de las palabras y carencia de generalización. Andersen, Dunlea y Kekelis, 1984. Dunlea, 1984. 1989. Se ha apreciado que los niños con ceguera total utilizan las primeras palabras como vinculadas a contextos muy específicos y familiares, pero que no son capaces de hacer un uso de ellas generalizado a otros contextos en que su uso sería apropiado. Los niños ciegos tienden a emplear el lenguaje para describir sus propias acciones, pero no para referirse a acciones realizadas por otra persona o a acontecimientos externos a su propia acción. Habría pues un habla no descentrada durante el período de las 100 primeras palabras. Dunlea, 1984. 1989. Andersen, Dunlea y Kekelis, 1984. Otro aspecto a tener en cuenta en esta área es la adquisición de un sistema escrito de comunicación para el alumnado ciego, el braille. Para conseguir competencias en la lectoescritura braille, es preciso el entrenamiento específico en determinadas habilidades tales como reconocimiento, clasificación y ordenación de objetos, atendiendo a diferentes criterios como tamaños, formas, texturas, peso, etc. Coordinación manual de ambas manos. Destrezas psicomotoras dígito-manuales que permitan la segmentación dactilar. Adiestramiento táctil para desarrollar la capacidad de discriminación amplia, media y fina. Seguimiento de distintas direcciones marcadas en papel con los dedos. Orientación espacial dentro de una página. 4. Identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos. De todo lo expuesto en el punto anterior se deduce que los alumnos con deficiencia visual muestran un desarrollo y por lo tanto, unas necesidades diferentes al resto de sus compañeros. Por ello, y como punto de partida de una propuesta educativa de calidad, es imprescindible identificar y concretar cuáles son esas necesidades. Para ello, el sistema educativo cuenta con un instrumento de categórica importancia: la evaluación psicopedagógica. Se define la evaluación psicopedagógica como el conjunto de actuaciones encaminadas a recoger,
analizar y valorar la información sobre las condiciones personales del alumno o alumna, su interacción con el contexto escolar y familiar, y su competencia curricular, con objeto de delimitar sus necesidades educativas y fundamentar la toma de decisiones que permita proporcionar una respuesta educativa que logre desarrollar, en el mayor grado posible, las competencias y capacidades establecidas en el currículo. La evaluación psicopedagógica, como requisito para la identificación de las NEAE, se concibe como una parte del proceso de la intervención educativa y ha de poner el énfasis en lograr el ajuste adecuado entre las necesidades del alumno o la alumna y la respuesta educativa que se le proporcione. Para ello, la evaluación psicopedagógica se entenderá como un proceso interactivo, participativo, global y contextualizado, que trascienda de un enfoque clínico de la evaluación y profundice en la detección de necesidades desde un enfoque holístico, ofreciendo orientaciones útiles y precisas para el ajuste de la respuesta educativa. 4,1. Profesionales responsables de la evaluación psicopedagógica. La evaluación psicopedagógica es competencia de los profesionales que integran los servicios de orientación educativa. Estos equipos de profesionales multidisciplinares reciben diferentes denominaciones en cada una de las comunidades autónomas. 4,2. Contenido de la evaluación psicopedagógica. Para identificar las necesidades educativas que puede presentar un alumno, debemos recoger, analizar y valorar una serie de variables que inciden en él. Así, será necesaria información de las condiciones personales del alumnado, del contexto educativo en el que aprende y de sus condiciones familiares y sociales. 4,3. Identificación y valoración de las necesidades educativas especiales. El primer paso que establece la ley para la actuación respecto al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, y más concretamente el alumnado que presenta necesidades educativas especiales por déficit visual, es la determinación de los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de estos alumnos y alumnas. Artículos 71,3 y 74,2 de la LOMLOE. En este apartado se formularán y enumerarán las necesidades educativas del alumno, tratando de categorizar la información obtenida en el proceso de evaluación, haciendo siempre referencia a lo que el alumno necesita en este momento del proceso. Estas necesidades se concretan en capacidades básicas que debe desarrollar el alumno, bien porque se derivan de su propia dificultad, o bien porque ya han sido desarrolladas por sus compañeros, o a requisitos que debe reunir el entorno de enseñanza y aprendizaje para compensar sus dificultades. 5. Necesidades educativas especiales. Puede considerarse la síntesis definitiva de los resultados de la evaluación y el punto de partida imprescindible para la toma de decisiones sobre las respuestas necesarias. Se trata, pues, de traducir los datos obtenidos en la evaluación del alumno y su entorno a necesidades educativas. Los diferentes tipos de déficits visuales generan necesidades educativas específicas que abordaremos de manera diferenciada. 5,1. Alumnado con ceguera. Necesidad de acceder al mundo físico a través de otros sentidos. Necesidad de aprender a orientarse y desplazarse en el espacio. Necesidad de aprender hábitos de autonomía personal. Necesidad de adquirir un sistema alternativo de lectoescritura. Necesidad de utilizar recursos personales y materiales específicos para acceder al currículo. Necesidad de conocer y de asumir su situación visual. Necesidad de trabajar el modo en el que percibe el mundo el niño ciego y con baja visión. Necesidad de desarrollar el proceso de recogida de información a través del sistema áptico. Necesidad de aprender a interiorizar e interrelacionar la información obtenida a través del sistema áptico y la recogida a través de la vista. Necesidad de aumentar o mejorar técnicas y estrategias para obtener y retener información. Necesidad de aprender a caracterizar sus imágenes mentales y cómo puede representarlas.
Necesidad de desarrollar la percepción, estructuración y orientación en el espacio y el tiempo. Necesidad de conocer y dominar el cuerpo como instrumento de expresión y comunicación. Gestos y movimiento, mímica, danza, dramatización. Necesidad de participar y disfrutar de juegos motores, simbólicos y de cooperación. Necesidad de una guía para la marcha y la carrera. Necesidad de la reiteración y repetición de los movimientos mecánicos hasta que lleguen a automatizarse. Necesidad de crearse su esquema corporal e imagen personal. Necesidad de enriquecer su léxico con experiencias directas y cercanas a él, para contribuir a mejorar su conocimiento de la realidad. Necesidad del desarrollo de los sistemas háptico y auditivo como mediadores del aprendizaje. Necesidad de desarrollo de la percepción táctil. Necesidad de independencia de los dedos. Necesidad de aprender la posición correcta de las manos y movimientos que deben realizar. Necesidad de adecuación de la postura. 5,2. Alumnado con dificultades visuales. Dependiendo del grado de visión o funcionalidad, podrán presentar alguna de las necesidades anteriormente descritas para los alumnos con ceguera. Así, en algunos casos necesitarán trabajar con el sistema Braille, a pesar de que su resto visual le permita realizar otras tareas. Las necesidades más destacadas pueden ser: necesidad de completar la información recibida visualmente con otros sentidos. Necesidad de mejorar la funcionalidad del resto visual. Necesidad de utilizar recursos personales y material específico y adaptado a nivel curricular. Necesidad de conocer y asumir su situación visual. 6. Aprovechamiento de la visión residual. Llamamos aprovechamiento de visión residual al uso que hace una persona de la información que adquiere por vía visual, a medida que procesa más estímulos visuales y los relaciona con palabras o conocimientos, su batería se va haciendo mayor, proporciona mayores interrelaciones y por lo tanto mejor y mayor desarrollo cognitivo y lingüístico. Todos realizamos un aprovechamiento visual, pero en el caso de las personas con déficit es mucho más importante, puesto que es significativamente menor la información obtenida a través de estímulos visuales. Esta habilidad está directamente ligada a la manera de cada uno de integrar y atender a la información recibida. En el caso de las personas que tienen deficiencias visuales y por lo tanto restringido el resto visual, debemos entrenarlo conscientemente para maximizarlo. Para ello habrá que proporcionarles unas condiciones óptimas que faciliten su aprendizaje, tales como luminosidad, contraste, ubicación cercana a la pizarra, utilización de ayudas ópticas flexo y no ópticas atril. Un niño de baja visión precisa ser enseñado en el proceso de discriminación de las formas, los contornos de las figuras, de los símbolos a los que no prestó atención a causa de su discapacidad visual, etc. Con la estimulación y/o rehabilitación visual, no pretendemos aumentar la capacidad visual, sino proporcionar mayores posibilidades de uso y de aprovechamiento del resto de visión del alumno. El niño de baja visión puede aprender a ver, a aprovechar sus restos de visión a partir de tareas visuales siguiendo las siguientes etapas. 1. Toma de conciencia del estímulo visual. 2. Percepción de la forma. 3. Percepción de formas de objetos representados en dibujos y otros tipos de esquemas visuales. 4. Discriminación y reconocimiento de figuras en dibujos que indiquen acción. 5. Memoria, completación, unificación y organización visual. 6,1. Programas específicos para el desarrollo del funcionamiento visual. 1. PDEFV. A partir de 3 años de edad mental. Programa para el desarrollo de la eficiencia en funcionamiento visual, de Natalie Barragá. 2. Mira y piensa, de 5 a 11 años. Proyecto para el adiestramiento perceptivo visual de niños ciegos y videntes parciales, de Chapman y Tobin. 3. Programa para el desarrollo de la percepción visual, de Frostig y otros. 6,2.
Recomendaciones para el entrenamiento de la visión residual. 1. Niños en edad de educación infantil. Exponerlo a que mire la luz de linterna y el sol brillante, estimulando los ojos para que pestañeen o se abran permitiendo la entrada de la luz. Colgar en el aula o alrededor de la cuna objetos brillantes. Los colores más visibles son el blanco y negro y colores mezclados. Mover lentamente los objetos de atrás hacia adelante para provocar el seguimiento con los ojos. Proporcionar al niño gran libertad para moverse, explorar, mirar y tocar simultáneamente. Estimular la exploración en lugares abiertos tales como parques, plazas, patios de juego. Llamar constantemente la atención sobre cosas interesantes, así el niño no pierde la ocasión de conocer. Presentarle láminas y dibujos de cosas conocidas. Permitir que se produzcan caídas comunes a causa del mal cálculo de las distancias. Hay que ayudar al niño a que disfrute viendo, haciéndolo jugar con cosas con las cuales sea divertido ver. Cuanto más se le anime a mirar y a moverse en estos primeros años, mejores serán sus posibilidades futuras para usar con eficiencia la visión. 2. Niños en edad escolar de educación primaria y secundaria. Hacer que el mirar y ver sean divertidos. Mirar junto con el niño libros y revistas y señalarle los objetos conocidos. Hacerle preguntas sobre lo que ve. Controlar los tiempos de fatiga tanto en tareas de visión como de lectura, alternando actividades que requieran distintos ejercicios visuales y/o procesos cognitivos. Utilizar luz natural siempre que sea posible. El profesor tutor debe tomar parte activa en el uso constante de la visión del alumno con déficit visual, motivándole a participar en tareas planificadas para ello. El profesor deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones. 1. Provocar el uso de la visión en todo tipo de tareas. 2. Evitar el fracaso en el inicio de las experiencias visuales. 3. Explicar con palabras las tareas a realizar. 4. Observar las reacciones del niño en las tareas visuales. 7. Conclusión. Las discapacidades sensoriales que presenta una persona por razón de alteraciones fundamentalmente en la vista generan unas dificultades que, según su grado, dejan a las personas que las padece en una situación de desventaja para su desarrollo personal, cultural, laboral y social. La discapacidad visual, en concreto, va a generar una serie de consecuencias en el desarrollo evolutivo del sujeto, como son, entre otras, la reducción en el canal de información, la pérdida del ambiente como generador de respuestas, la inexistencia del aprendizaje observacional y la desintegración de la experiencia que van a provocar, a su vez, la aparición de las necesidades educativas especiales en los alumnos que padecen dicho déficit. El desarrollo evolutivo de estos alumnos en las distintas áreas, motora, cognitiva, lingüística, afectiva y social, va a ser distinto, presentando una serie de características que lo precisan y que nos ayudarán a establecer cuáles son las necesidades educativas especiales de estos alumnos. La ceguera por sí misma no supone una disminución de las capacidades intelectuales o cognitivas, pero se hace necesario todo un aprendizaje de la acción partiendo de una estimulación planificada. Es necesario resaltar la intervención temprana y las investigaciones destinadas a lograr métodos y técnicas que posibiliten la elaboración de programas educativos.